No, vale. Bueno, solo estábamos diciendo que eran propuestas todavía en proceso, propuestas abiertas que seguirán siendo trabajadas. Tras analizar con mayor profundidad la realidad y ayudados por las aportaciones de las asambleas de barrios y pueblos y de los expertos y expertas con que hemos contactado en los distintos debates que hemos propiciado, estamos ampliando y profundizando los análisis, algunos de los cuales aquí os traemos. El actual sistema ha demostrado no ser capaz de solventar los problemas de la humanidad, pese a que el desarrollo de la ciencia y la técnica permitirían a todos un suficiente bienestar. Sus recurrentes crisis han sido solventadas en otras épocas con devastadoras guerras. En esta crisis también está el peligro de guerras porque observamos que la extensión y la agudeza de sus contradicciones hacen pensar que ya no tienen margen de salida. Así pues, la crisis no es siquiera de un tipo de políticas, sino del sistema, y por lo tanto debemos pensar en una ruptura radical, es decir, profunda y sustancial. Pero esta construcción de un modelo a largo plazo no anula que ofrezcamos también alternativas que mejoren hoy su situación. Las personas que trabajan en condiciones de precariedad, con sueldos indignos, los desempleados, los desahuciados, las que se encuentran en exclusión social, etc., necesitan soluciones inmediatas. Y todo ello es lo que vamos a pasar a contar. Vale, en primer lugar, queremos desmontar el engaño de las políticas de ajuste. Si hay que ajustar algo, deben ser los desmanes de quienes han provocado la crisis. Nadie niega la apabullante justicia de la frase que la crisis la pague quien la ha creado. Sin embargo, todas las medidas de nuestro gobierno y de quienes en realidad gobiernan Europa y el mundo entero no van en esa dirección, van en dirección contraria. Pero es que además, el fracaso de los 2 años de estas políticas de ajuste demuestra que lleva a los países a la recesión. A los poderes no les importa. Para justificar sus ataques a los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, a las conquistas sociales y su rapiña del patrimonio de empresas y servicios públicos, necesitan nuestra resignación, que aceptemos lo inevitable. Que aceptemos como inevitable la crisis. Para ello, se apoyan en otro gran engaño, la famosa, la absoluta falsedad de afirmar que lo grave es el endeudamiento público. La crisis proviene de un elevadísimo endeudamiento privado para atender a sus ambiciones en la burbuja inmobiliaria y financiera, incluso a día de hoy en la crisis que ha llevado a atender el salvamento bancario, el incremento de los costes del seguro de desempleo y las rebajas de la recaudación fiscal. Aún hoy la deuda pública es solo un 25% de la deuda privada y es menor que en la mayoría de los países de nuestro entorno. Entonces, ¿por qué los ajustes se aplican a la población y al sector público y no a quien y tiene el problema de esta crisis? Es simplemente una cuestión ideológica, de clase. Saben que se producirán los rescates financieros, pero necesitan tiempo para realizar primero esta brutal amputación del 90% de las personas. Por ello, y revelándonos ante la vergonzosa reacción antidemocrática de los poderes en el caso de Grecia, exigimos someter a referéndum vinculante las opciones de un eventual rescate bancario o de cualquier medida o recorte impuesto por organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea que afecten a la soberanía popular. Porque otro gran engaño es la idea de que se está rescatando a los países, se está rescatando a los bancos, que irresponsablemente se repartieron beneficios y concedieron créditos, primero para alimentar las burbujas y luego para conseguir intereses abusivos después de especular junto con las agencias de calificación para elevarlos. Por ello, exigimos una moratoria en el pago de la deuda externa pública del Estado español hasta realizar una auditoría integral, completando aspectos ecológicos, sociales y medioambientales, con la participación de agentes sociales y expertos independientes que puedan determinar su ilegitimidad o ilegitimidad. En el caso de que una deuda se declare ilegítima, se repudiará su pago y se exigirán responsabilidades civiles o penales tanto a quienes la asumieron como a quienes los concedieron. Ahora, casi todos nos hablan de recortar el gasto, nunca de aumentar los ingresos. Ingresos que ya se habían encargado previamente de reducir, vendiendo empresas públicas y reduciendo impuestos a quien más tienen.
Nos encontramos, pues, ante una misma política de los poderosos de siempre, que odian lo público y defienden lo privado como negocio. Por eso, también demandamos la modificación del sistema fiscal, de modo que se amonten los impuestos sobre las rentas de capital, se aumenten los tramos y los tipos máximos del IRPF y se supriman los mecanismos de evasión de impuestos legales, como son las ICAP y las exenciones de las grandes empresas, la implantación del impuesto de patrimonio a personas y a sociedades patrimoniales y la recuperación del impuesto de sucesiones y donaciones con un tramo exento. Un sistema fiscal justo reportará ingresos suficientes para evitar el déficit del Estado y desaparecerá la excusa para los recortes sociales y la venta de lo público. Pero no contentos con pagar legalmente menos, esa minoría de grandes empresas y fortunas se dedican sistemáticamente al fraude fiscal, que aproximadamente supone la pérdida de 80.000 millones de euros al año. En este fraude se incluyen asimismo los paraísos fiscales, que nos roban a todos unos 20.000 millones de euros, según cálculos que pueden ser a la baja, puesto que la opacidad de los paraísos fiscales impide un alcance de su perjuicio. ¿Por qué no se acaba con esto? Porque no les interesa a los mismos que vienen a darnos las recetas del ajuste. Exigimos también un impuesto a las transacciones financieras. Son cantidades astronómicas de millones sobre los que actuaría este impuesto, que al menos reduciría la especulación y recaudaría grandes cantidades y daría una buena información para la lucha contra los paraísos fiscales. Los recursos alcanzados a través de la modificación del sistema fiscal, del sistema tributario y la lucha efectiva contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales posibilitarían la redistribución de la riqueza y el mantenimiento sin recortes de unos servicios sociales de calidad, así como una cobertura al 100% de la población de lo que consideramos servicios esenciales, como son el agua, los alimentos, la educación, la sanidad, las pensiones y otros. Porque la realidad es que nuestro país dedica a gasto social un porcentaje mucho menor sobre el Producto Interior Bruto que la media de los países de nuestro entorno. Hay otras dos cuestiones de especial trascendencia en nuestro país y que están relacionadas: el empleo y el modelo de producción orientado por el sector inmobiliario y de vivienda. En relación con el empleo, entre nuestras exigencias incluimos la reducción efectiva de la jornada laboral y de la vida laboral hasta cumplir con todas las necesidades de empleo de la población. Es injustificable que la mitad de la población esté agobiada por jornadas excesivas que no permiten la vida personal, mientras la otra mitad está agobiada por la falta de trabajo.